Nos dijeron que no podíamos practicar los mismos deportes que los hombres. Nos dijeron que no podíamos tomar decisiones. Nos dijeron que no podíamos simplemente por ser mujeres. Nos dijeron que no podíamos tantas cosas, pero acá estamos. Comienza Liderar Mujer, un plan de capacitación y formación para profundizar el liderazgo de la mujer en el deporte. 4.000 nuevas lideresas deportivas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. 4.000 nuevas lideresas deportivas para avanzar con el crecimiento del deporte femenino en la Argentina. Queremos hacer historia, impulsando el deporte femenino, demostrando que otro deporte es posible. La transformación comienza ahora. 2021. Liderar Mujer. CAD, FAMUD, Pan American Silver, Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos a un nuevo conversatorio de la Confederación Argentina de Deportes. Como siempre, nos encontramos todos los miércoles para, bueno, debatir determinados temas vinculados a esto que nos interesa. Les doy la bienvenida a quienes están del otro lado. Estos conversatorios se hacen en el marco del programa Liderar Mujer en el Deporte, que son organizados por la Confederación Argentina de Deportes, junto a FAMUD y junto a Pan American Silver. Como siempre, ya saben, estamos en vivo por las redes de la Confederación, por Twitter, por Facebook y también por el canal de YouTube. Ahí va a quedar esta charla en el canal de CADplay oficial para quienes, bueno, quieran volver a visitarla. El tema de hoy precisamente tiene que ver, bueno, con un día particular. Estamos en la Semana de los Derechos Políticos de la Mujer. Como todos sabrán, en 1947 se promulgó la ley, ¿no?, conocida por algunas como la Ley Evita, que consagró la igualdad de derechos políticos entre mujeres y varones, otorgándole a las mujeres la posibilidad de votar y de ser votadas precisamente. De hecho, la primera participación en nuestro país en elecciones presidenciales fue en el año 1951. Para charlar, bueno, de derechos políticos precisamente tenemos este panel que voy a pasar a presentar. Está con nosotras y nosotros Agustina Díaz. Ella es politóloga, es coordinadora del área de capacitaciones de la Fundación Micaela García. Bienvenida, Agustina, gracias por estar del otro lado. Bueno, saludo también a Inés Bocanera, que es integrante del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, ex coordinadora institucional del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Salta. Desde ahí nos saluda. Hola Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por estar ahí también. Gracias a ustedes. Nos acompaña también Gisela Manero, es directora de Género e Igualdad de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, licenciada en Trabajo Social. ¿Qué tal, Gisela? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, un placer. Y también está Graciela Queirolo, que es historiadora e investigadora del CONICET. Ahí, bueno, muchas gracias, Graciela, también por participar. Buenas tardes, gracias por la invitación y saludo a las compañeras del panel también. Se va a sumar en un ratito Eglis Giovanelli, que es pionera en el periodismo deportivo en Argentina y también dirigente deportiva. Para arrancar, se me ocurría, bueno, hablar precisamente, ¿no?, de esto de los derechos políticos vinculados al mundo del deporte. Cada una trabaja por ahí desde un área específica. Me parece también que, bueno, esa diversidad va a hacer más rica la charla. ¿En cuánto creen que avanzó la participación de las mujeres, de las diversidades en el ámbito del deporte, en todas sus ramas, ¿no? Hablo de la participación en el deporte,
y también en las dirigencias, digo, en las distintas aristas, ¿no? Vinculadas, ¿creen que hay, bueno, cambios? ¿Los observan, los ven? No sé si alguna se anima a romper el hielo. Bueno, por ahí arranco solo con la pretensión de romper el hielo y un saludo para la actividad en general, para las personas que nos acompañan del otro lado y para las compañeras, colegas con las que vamos a estar charlando un poquito hoy. Me parece interesante también vincular la cuestión de los derechos políticos con el ámbito de las mujeres en el deporte, ¿no? Porque en definitiva los clubes deportivos también son instituciones políticas que más allá de promover, ¿no?, la realización deportiva de las personas, también al interior de estas instituciones aparecen esta cuestión de las tensiones, las construcciones de poder y bueno, un poco la perspectiva de género, lo que siempre trata de hacer en estos casos es poner ese marco conceptual, ¿no?, poner esos anteojos violetas, como decimos, para poder analizar las distintas formas de distribución del poder que hay en la sociedad y cómo las mujeres y las disidencias nos ha costado tanto más alcanzar una participación más plena y equitativa en esas instituciones, ¿no? Y vos, Ayelen, decías, ¿no?, al inicio del conversatorio acerca bueno, este aniversario de la sanción del sufragio femenino, o al menos conocido como tal. Y bueno, como politóloga también yo siempre señalo lo mismo. Si a un abogado o abogada le preguntan una fecha en la que se puede hablar de la construcción del Estado Nacional Argentino, seguramente van a decir 1853, que fue cuando se sancionó la Constitución Nacional de nuestro país, ¿no? Sin embargo, 1947 fue la sanción de la ley que nos permitiría a las mujeres tener una condición mínima de participación política y pública, ¿no? Y recién ahí se abre un camino de participación y durante todo el siglo XX y durante todo el siglo XXI un poco la tarea de las mujeres ha sido abrirnos pasos no solamente dentro de los derechos políticos, sino también de los derechos civiles, sociales y económicos, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, en ese camino estamos todavía. Y bueno, el mundo del deporte y en muchos otros espacios también, todavía vemos esto, ¿no?, de la dificultad de la participación equitativa de nosotras en los espacios de decisión política de esas instituciones, ¿no? Ya no solo dentro de los espacios políticos, ya no solo dentro de la representación legislativa, por ejemplo, cuando fue las leyes de cupo, las leyes de paridad, sino cuánto más quedan en otros ámbitos de discusión y de decisión que las mujeres vayamos alcanzando y conquistando esos espacios que, claro está, no es por capacidad, sino por una cuestión de, bueno, de estas barreras, estos techos de cristal de los que hablamos, ¿no? Estas barreras invisibles que todavía nos faltan romper y que todavía tenemos que atravesar. Y no solamente pasa en el deporte, cuando uno mira el sistema universitario nacional, hablamos de una población femenina en las universidades de un 60% de estudiantes, casi un 50% de docentes, y sin embargo dentro del sistema universitario nacional solo hay de 68 rectores, 7 u 8 mujeres rectoras, ¿no? Entonces, bueno, esa forma de representación de nosotras en los espacios de poder también pasan en las instituciones deportivas y los clubes. Y bueno, un poco como parte de la Fundación Micaela, esta fundación que nació un poquito tiempo después del femicidio de la negra, que era una gurisa muy deportista, estudiante, el profesorado de educación física, así que siempre andaba poniendo la mirada en estas cosas también, acompañando a Yuyo y Andrea, sus papás. Bueno, Andrea forma parte de FAMUD también, y un poco la ley Micaela, que es esta ley que establece la obligación, ¿no?, de capacitación en perspectiva de género para quienes trabajamos dentro de la administración pública, poco a poco va llegando a otros espacios, ¿no? Y la verdad que es muy conmovedor y también muy esperanzador, y seguramente hoy están conectadas algunas de estas compañeras de distintos clubes, de distintas disciplinas deportivas, que están luchando y bregando en sus instituciones deportivas para que se creen áreas de género,
para que se comiencen a construir protocolos de actuación frente a casos de violencia, para que la ley Micaela llegue a los consejos directivos, a los entrenadores, a las entrenadoras, para que también lleguen, como decimos en Entre Ríos, los gurises y las gurisas que practican deporte, y rompiendo estereotipos respecto a esto, y construyendo nuevas masculinidades. Vaya si los clubes deportivos no son lugares buenísimos para aprender a construir nuevas masculinidades para nuestros niños, nuestros gurises, nuestros adolescentes. Así que bueno, el camino creo que es muy largo todavía. Muchos de los estereotipos y de forma más agresiva y violenta están hoy todavía reproduciéndose en las instituciones deportivas. El caso de Fernando Pastorizo hace no tanto tiempo atrás nos sacudió en ese sentido, pero también nos sacudió para abrir una puerta respecto a la urgencia de tratar de estas cosas dentro de las instituciones deportivas, pero sí es cierto que hay un compromiso nuevo, que hay muchas ganas y que hay muchas mujeres que porque sus hijos e hijas están en una institución o porque intentaron ser deportistas, y la forma de institucionalidad deportiva les cerró las puertas, o les quitó posibilidades alguna vez. Bueno, por muchas cosas hoy hay un nivel de involucramiento muy alto, así que, bueno, se trata de acompañar y empujar eso, ¿no? Que más temprano que tarde va a ser un cambio efectivo. Sí, creo que en la línea de lo que dice Achu es interesante como para hacer este paralelismo con lo que nos convoca, ¿no? Que tiene que ver con los derechos políticos. Ella hablaba de la conformación de las áreas de género dentro de los espacios deportivos. Me parece que ese es el desafío en la organización, ¿no? Los derechos que hemos conquistado los conquistamos a través de organizarnos, de empezar a pujar por esos espacios. Desde la Cámara estamos implementando un programa de género y deportes, y siempre un poco el acercamiento tiene que ver con acompañar y potenciar a ese grupo de mujeres que están traccionando en ese espacio la creación de un departamento o de un área que justamente pueda liderar esas políticas, ¿no? Y que claramente vemos cómo la segregación y el techo de cristal se va, por supuesto, viendo muy claramente, ¿no? Quienes ocupan los cargos de dirección o de decisión o la mesa directiva generalmente son los varones, y las mujeres tienen otros espacios dentro del club. Me parece que la organización en cada uno de los espacios deportivos es clave justamente para poder conquistar dentro de ese espacio la participación real, ¿no? Sí, yo para en consonancia y sumarme a tanto lo que dijo Agustina y lo que dijo Gisela, me parece como para sumar una pregunta un poco, es ¿en qué condiciones participamos las mujeres en el deporte, ¿no? Y esto es lo que nos diferencia por ahí de los varones, ¿no? O sea, las dificultades que atraviesan, porque un poco para contestar un poco la pregunta que decía si el camino ya está hecho, si estamos participando en igualdad, cuáles son las dificultades que tenemos y por qué nos llegamos a ocupar esos espacios jerárquicos, y me parece que la respuesta tiene que ver un poco con lo que decía Agustina, con esto, los estereotipos, cómo nos afectan, y tiene que ver con las condiciones, o sea, y eso tiene que ver con las condiciones en las que participamos, ¿no? A nosotros nos afectan los estereotipos, es decir, cómo cuestiones que tienen que ver con los roles, es decir, por ejemplo, tareas de cuidado que nos siguen afectando desempeñar ciertos roles jerárquicos que están marcados por los techos de cristal que hablaba Agustina. Entonces, esto nos sigue afectando para llegar a ciertos roles jerárquicos en el mundo del deporte y en cualquier otra área que pensemos, ¿no es cierto?, para desarrollar nuestros derechos políticos, ya sea funciones en el marco del poder legislativo, ejecutivo o judicial, ¿no es cierto?, se te marca en cualquiera de esos planos que pensemos. Entonces, siempre tenemos que pensar cómo estos roles nos afectan y las condiciones en las que participamos, ¿no? Pensemos condiciones también que se invisibilizan en el deporte y que cuesta por ahí visibilizarse. Por eso también pensaba en lo que decía Gisela, esto de generar espacio, áreas de género que permitan generar
protocolos para que las mujeres accedan y visibilicen situaciones quizá de violencia que atraviesan en el deporte y que puedan encontrar un lugar donde puedan contener esta situación y saber que pueden expresar esta situación de violencia y que van a tener contención para, si fuera necesario, hacer una denuncia en el caso de que existiera, ¿no? Que tiene que ver específicamente con situaciones que atraviesan las mujeres en el mundo del deporte. Y ya yéndome un poco más allá en esto de pensar un poco en la situación de igualdad, ni hablar de la cuestión de los recursos económicos, ¿no? Cómo la profesionalización del deporte es completamente diferente en lo que tiene que ver cómo está profesionalizado el mundo del deporte de los varones que el de las mujeres, ¿no? En distintas disciplinas está profesionalizado y con mucho más recursos puestos en los varones que en algunas disciplinas de las mujeres, ¿no? Entonces me parece que sí queda mucho camino por recorrer para llegar a esas condiciones de igualdad de las que hablamos en lo que tiene que ver con el desarrollo equitativo, ¿no? Bien, aprovecho y le doy la bienvenida a Eli Giovanelli. Ya, Eli, te presenté hace un ratito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. La demora, pero estaba con una clase. No, justamente estaba con una clase de la mujer en la gestión deportiva, una clase que se da en el Instituto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde hablamos de comunicación, líder, equipo, y en este caso, cómo incursiona la mujer en una gestión deportiva. Chicas, las veo a todas muy jóvenes, yo tengo varios años más que ustedes, y varios años más de lucha. Y creo que la lucha que en mi caso comenzó hace 40 años, tal vez ustedes no habían nacido, todavía sigue hoy, todavía sigue. Todavía sigue y es muy difícil. Pero en el caso Ayelén, que has hablado, en el caso del fútbol femenino, que por eso hice la carrera de dirigente deportivo, que todos me decían, ¿qué vas a ser, presidente de un club? No, yo quiero ayudar a las chicas que encuentren un motivo en el fútbol femenino como para tener un objetivo. En este caso no pensaba en un objetivo económico. En el caso de las adolescentes pensaba en la posibilidad de tener algo propio, de sacarlas de los lugares donde estaban, que no sean en muchos casos madres adolescentes, y que el fútbol sea el motivo, como puede ser la música, el arte, cualquier arte, el motivo como para, bueno, acá estoy, puedo elevar la autoestima. Recién te escuchaba, Inés, sobre el tema de la parte económica, y hay una cosa que es natural. A las mujeres no nos dan pelota. Vamos a decir eso en términos, no nos dan pelota. No. Pero también hay que pensar algo que es muy importante. ¿Quiénes tienen la pelota? Son muy pocos. Son muy pocos. Acá lo único, ¿por qué va a haber ahora hinchas en la cancha? Porque juega Boca y River. ¿Está? Está Boca, está River y 4 o 5 equipos más. Yo hablo del fútbol, que es lo que conozco. Pero después, los demás equipos, los demás jugadores de los equipos, y no hablo de chicas, se tienen que matar trabajando, haciendo otra cosa, porque tampoco el dinero va para ellos. Es muy difícil. Es decir, se concentra. ¿Por qué? Porque la dirigencia está pensando únicamente en grandes equipos y no saben que si vos no tenés al otro, no vas a terminar jugando Boca River, Boca Racing, Racing Independiente, Independiente Vélez. ¿Está? Es un tema que hay que cortarlo, romperlo, pero cuesta muchísimo.
cuesta muchísimo. Eglis, vos tenés como, bueno, mucho recorrido en el fútbol y por ahí veníamos hablando, ¿no? Como algunas por ahí de las transformaciones de los últimos años. Se me ocurría mientras hablabas como preguntarte por ahí cómo era, bueno, cuando arrancaste como periodista deportiva, ¿no? Y como dirigenta también. ¿Cómo era el mundo del fútbol en ese momento y con qué te enfrentabas que por ahí ahora a la distancia decís, mirá cómo era esto y qué diferente soy o no sé cómo lo ves? Mira, yo Ayelen te felicito por todo lo que has escrito y por todo lo que has trabajado y seguís trabajando por el fútbol femenino. Lo mío arrancó hace mucho tiempo. Y les voy a contar la primera vez que yo voy a un vestuario, cuento esto porque esto es un poco, me miraban y yo sé que en una de esas pensaron, mirá esta ridícula acá adentro, mirá qué hace esta mujer acá adentro. Cuando el jugador se sacó la toalla, porque es mentira el mito de que vas al vestuario y los ves a los jugadores bañarse, no, se bañan en otro lado, pasan después al lugar donde se les hacían las notas, ahora está todo preparado con carteles. Ahora ya no entramos a los vestuarios. No se entra a los vestuarios, pero antes entrábamos allí. Y te voy a contar, cuando el jugador se le cae la toalla, yo que tenía la cámara de televisión, lo toqué y le dije, tapate las bolas. Perdón, chicas, que utilizo los términos que utilicé en ese momento. Tapate las bolas porque no te las saco en cámara. Inmediatamente se tapó, se fue. Se rieron todos los periodistas que ahí estaban. Y yo me tomé el trabajo de caminar delante de ellos y mirarlos a uno en la cara. No hablaba, solo los miraba y veía cómo terminaban de reírse y agachaban la cabeza. Creo que fue un mecanismo que sirvió, porque a partir de ahí no tuve más problemas en el sentido del vestuario. Con querer robarme las notas o con tener que hacer 1000 cosas para lograr algo, para ir a un mundial, fue siempre, todos los días. Imagínense que no había, es decir, uno pasaba a ser, en el caso de una mujer, pasaba a ser de prostituta a lesbiana, de lesbiana a prostituta. Dependía, y dependía, esta se mete a los vestuarios porque, no, pero no salió con nadie, es lesbiana. Esta, vale, porque le gusta que, no. Entonces era todo un tema. Yo lo escuchaba y había 2 o 3 jugadores que eran amigos míos y me lo contaban, pero no me importó. Bien, bueno, interesante para pensar también y para conocer, ¿no? O para hacer algunos paralelos. Aprovecho y paso a la ventanita de Graciela en esta modalidad virtual para consultarle si esto que hablamos del mundo del deporte, ¿no? Lo que cuenta Eglis, de cómo era y las representaciones que se hacían de una mujer en un mundo, ¿no? Poblado por varones, eran solo del deporte, son transformaciones que se vienen dando en todos los ámbitos, en la política. ¿Qué análisis haces a lo largo de la historia? Si hay cosas que se repiten, hay cuestiones que se diferencian porque se lograron avances o nos da la impresión de que sí, pero no tanto. Ok, a ver, vamos por partes, por etapas, o sea, primero pensemos que la historia, o sea, son procesos, que no hay, o sea, que no necesariamente el futuro es mejor que el pasado, hay conexiones, pero no son lineales, siempre hay la imagen de un río que da muchísimas vueltas, a veces es mucho más rica para entender las cosas, ¿no? Hace un ratito hablaban de que, bueno, las mujeres no tenían derechos políticos. Es cierto, durante muy buena parte del siglo XX las mujeres no tuvimos ningún tipo de derechos legislados en leyes, o sea, ni políticos, ni sociales, ni sexuales, ni reproductivos, ni civiles.
pero eso no quiere decir que las mujeres, no conozco mucho el mundo del deporte, discúlpame, soy muy ignorante, estoy aprendiendo un montón de escucharlas, realmente es un lujo estar al lado de una persona con la trayectoria como la que tiene Eglis, ¿no? O sea, aprendo muchísimo, pero, o sea, que las mujeres no tuvieran derecho no quiere decir que no hicieran política, por ejemplo. Entonces, esto es una importante diferencia y algo importante que la historia nos ha mostrado. Precisamente como las mujeres a lo largo, no sé, de este mundo han estado, o sea, moviéndose y ganando espacios para generar los derechos. O sea, no tenían derechos escritos, pero hacían política por otros canales, a través de agrupaciones, a través de prensa, a través de distintas, hoy diríamos performance o actos públicos, ¿no? Entonces, imagino que en el mundo del deporte debe ser algo muy similar, o sea, las mujeres no estarían en determinados espacios, pero eso no quiere decir que no tuvieran participación dentro del mundo del deporte amateur o profesional, ¿no? Sí, bueno, de hecho es así, ¿no? Si nos centramos en el fútbol, por ejemplo, como no aparecen en la historia oficial o en los manuales de historia, y sin embargo las mujeres jugaron al fútbol, ¿no? El primer registro, por ejemplo, es de 1913, y desde entonces hay en todas las décadas. De hecho, la mamá de Egli jugó al fútbol, ¿verdad? Jugó al fútbol, tengo la foto, que tiene 85 años. Jugaba al fútbol a los 13 años, con sus amigas y con sus hermanas en la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Bueno, un poco de la mano de esto que decías, ¿no, Graciela? Digo, que no estuvieran o que no aparecieran en la imagen pública, en cierta imagen pública, en los medios de comunicación, o incluso que las entidades deportivas no les abrieran las puertas, no significa que no estuvieran ahí jugando, ¿no? Aunque sea en el espacio público. ¿Vos notás que esto de la pelea por la participación concreta o el ganar espacios en concreto, ¿no? Más, por ejemplo, bueno, como sucede en la política o en el ámbito de la cultura, ¿no? En espacios de toma de decisión, es algo es parte de las conquistas de los últimos tiempos o de los debates, por lo menos? Y sí, a ver, de los últimos tiempos, o sea, del siglo XX, o sea, de mediados del siglo XX para adelante, podemos decir, sí. Durante muy buena parte del siglo XX las mujeres no tuvimos derechos, o sea, como es la igualdad civil es del año 1968, los derechos políticos son del año 47, los derechos sociales son del año 1974, el divorcio vincular es de 1987. Todo en el milenio pasado, es cierto, pero es llegando, pisando el siglo XXI, todo bastante reciente. Entonces, eso creo que responde un poco la pregunta, ¿no? Uh-huh. Hablaban de las áreas de género, ¿no? Como parte, sobre todo en los espacios deportivos, como, bueno, por ahí de las últimas conquistas también, la había muchas veces para un montón de compañeras para meterse en la vida política de los clubes también, ese espacio, ¿no? Sin embargo, se observan algunas resistencias, ¿no? Por ahí clubes que tienen protocolos pero no los implementan, ¿no? O socias peleando para que se respeten, para que se respete el espacio, que al final no se respeta. Una tensión muy grande frente a eso. ¿Ustedes a qué creen que obedece? Sí, yo creo que siempre, o al menos en las últimas conquistas, bueno, como siempre, ¿no? Pero han tenido que ver con la fuerza y la capacidad de imponer esto como agenda, ¿no? Entonces las instituciones han tenido que ir traduciendo o justamente ir institucionalizando espacios donde estas temáticas se aborden de alguna manera. Cuando nosotros hablamos con, bueno, desde la fundación, lo que fue la aprobación del proyecto de ley Micaela, el proyecto de ley Micaela en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina solamente fue votada en contra por el diputado Olmedo en ese momento. El resto de los diputados y las diputadas votaron todos a favor y en el Senado Nacional se aprobó por unanimidad.
Sin embargo, el proceso de instrumentación de la ley Micaela a nivel nacional y en cada una de las provincias y en cada territorio ha sido muy engorroso. Por lo tanto, nosotros vemos la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío, ¿no? La mitad del vaso lleno es que era políticamente incorrecto votar una ley así. Entonces, sin muchas ganas, muchos diputados y diputadas la votaron porque sabían que había un tipo de consecuencia en el caso de que no lo hicieran así. Y eso es una conquista, ¿no? Así que eso ya es un punto, un punto de ganancia. Pero por otro lado, también viendo el medio vaso vacío, tiene que ver con que, bueno, muchas veces lo que logramos conquistar institucionalmente no es que tiene una traducción social o cultural inmediata, ¿no? Y esto lo vinculo a otra de las cosas que venían diciendo las compañeras, ¿no? Esto de nosotras siempre estuvimos ahí. Y cuando nosotros trabajamos la ley Micaela en las instituciones y en cada uno de los territorios, siempre decimos, construyamos una historia institucional donde nosotras también estemos ahí, ¿no? Es decir, así como a nivel político o a nivel de la capacitación política, de la historia política, hace no tantos años se empezó a hablar de Juana Zurduy y María de Remedios del Valle, ¿no? Y se empezó a construir esta historia nacional en donde había mujeres que también, muy fuera de época, protagonizaban hechos políticos y militares relevantes para nuestra patria. Bueno, así pasó que en todos los pueblos, en todas las instituciones, en todos los deportes, en todos los clubes, siempre hubo mujeres ahí, ¿no? La primera que armó el área solidaria del club, la primera que se animó a jugar una disciplina que solo jugaban los varones, la primera que organizó tal fiesta. Soy de Gualeguaychú, en el caso de Gualeguaychú, las mujeres fueron las que pensaron a pensar las comparsas que hoy son un producto turístico de excelencia en Gualeguaychú y que generan un ingreso millonario año a año, excepto con la pandemia, en los clubes de la ciudad, porque son clubes deportivos los que tienen el desarrollo de las comparsas y fueron mujeres de esos clubes, digo, mujeres que no presidían y que no formaban parte de las comisiones directivas, pero eran mujeres de esas instituciones las que tuvieron esta cabeza de pensar comparsas al estilo cariocas en una pequeña ciudad del litoral entrerriano y hoy, 30 años después, el carnaval de Gualeguaychú es lo que es, ¿no? A partir de instituciones deportivas. Entonces me parece que es muy interesante que podamos romper esta invisibilización impuesta sobre nuestro lugar en la sociedad, también en el deporte, y construir, como Elis contaba lo suyo, ¿no? Bueno, estas trayectorias, estas mujeres que fueron rompiendo muchas barreras, que nos fueron abriendo el paso a las demás. Me parece que eso cada club tiene que construir su propia historia, construir su propio DNI diciendo, a ver, ¿dónde estaban ellas? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué pudieron hacer a pesar de ese contexto que no les permitía, ¿no? Y por otro lado también esto de repensar el concepto de biologización de la diferencia, ¿no? Que es como un gran concepto para el feminismo. En torno a una supuesta biologización de la diferencia entre varones y mujeres es que nosotras hemos quedado siempre recluidas, ¿no? Que supuestas características biológicas a nosotras nos imprimen menos condiciones para el deporte, menos condiciones para las ciencias, menos condiciones, creo que te haber pasado para ser periodista deportiva, ¿no? Solo por una cuestión del género al que pertenecemos, o una genitalidad con la que tenemos, ¿no? A partir de cierta genitalidad se nos configura un género al que históricamente nos han dicho que somos más débiles, que bueno, sí podemos tener como hobby el deporte, pero no dedicarnos a él. Entonces, bueno, me parece que eso es algo interesante también, ¿no? Como para pensar qué de esa cuestión biológica de las mujeres y de los varones nuestras instituciones deportivas refuerzan y cuáles tendríamos que empezar a poder analizar críticamente, ¿no? Me parece que ahí también hay mucha potencia en eso, en poder ir desarmando este andarivel. Uh-huh. Sí, yo para sumarme un poco en esto de por qué a veces crear áreas de género parece que no funciona. Yo creo que porque parece que... No creo que no funcione, ¿eh? No sé si quedó claro. Pero parece... pero sí entendí tu pregunta. Parece que fuera la batalla ganada y me parece que es como una de las batallas que hay que dar, ¿no? Empezar por eso, pero sostenerla y creer que es el principio. Yo quería llevarlo como a un ejemplo quizá en otro ámbito. Nosotras acá en Salta hablábamos de violencia política
como una de las consecuencias que pasaban las mujeres cuando querían ejercer cargos públicos o en momentos que se postulaban a cargos electivos, ¿no? Como una de las posibilidades. Y habíamos llamado a los partidos políticos para que se comprometan a erradicar la violencia política dentro de esos ámbitos, ¿no? Pensando en los partidos políticos, y uno de los compromisos eran generar estas áreas dentro de los partidos políticos y capacitaciones y protocolos. Los compromisos se firman. ¿Y qué pasa con las mujeres que forman parte de estos partidos? Dicen, bueno, lo firmaron, pero queda ahí. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, vos decís, es lo que un poco decía Agustina, ¿no? Pareciera que cuando se firmó la ley Micaela era lo políticamente correcto aprobar la ley, porque nadie podía decir que estaba mal hacerlo, pero no se sigue empujando para que esto avance y decir, a ver, no es solamente hacer una ley, sino aplicarla y empujar para que esto, entender que es sistemático, ¿no? O sea, que esto siga aplicándose es una cuestión sistemática, es decir, sistemático y durante todo el tiempo, es decir, generar el área, que existan capacitaciones. Incorporar esto nos lleva tiempo. Nosotros pensemos que esto es cultural y durante muchísimo tiempo tenemos cuestiones aprendidas de cómo, estas cuestiones biológicas que también decía Agustina, cómo en teoría somos más débiles, cómo en teoría son los varones de cierta forma. Entonces, desaprender esto que culturalmente aprendemos nos va a llevar tiempo también. Entonces no es solamente firmar un compromiso, no es solamente crear un área, sino sistemáticamente seguir hablando de esto todo el tiempo, generar estos protocolos y desaprender esto que culturalmente aprendemos, ¿no? Entonces, el área es el principio y no es el fin en sí mismo, me parece. Uh-huh. Pensaba además, no sé si llamarlo contradicción, ¿no? Pero es como crear un área de género para después invisibilizarla o no respetarla y al mismo tiempo ejercer entonces es una forma de violencia, ¿no? También sobre ese espacio que se configuró. Pero es que pareciera que es como, te doy la razón, te genero el área y ya está, bueno, quédate tranquila con esa área y ya está. Pero no, me parece, por eso digo yo, es el principio y no tiene que ser el fin en sí mismo, sino que tiene que ser algo para seguir fortaleciendo con generar estos protocolos, generar capacitaciones y cambiar las prácticas que se vienen dando como algo naturalizado e invisibilizado, como decía Agustina, ¿no? O sea, esto que estaba invisibilizado, hacerlo visible para poder cambiarlo. Uh-huh. Gisela, te iba a preguntar qué políticas de género promueven o tratan de implementar desde la Cámara de Diputados en tu experiencia y si algunas ya por ahí considerás que algunas o ves resultados en algunas específicamente. Tengo muy mala conectividad, sigo con muy mala conectividad, así que espero que me escuchen, se me congela todo el tiempo, las escuché como muy, muy entrecortado, así que bueno, esperemos que funcione. En la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación es la primera vez en la historia que se creó una dirección de igualdad, hay una Dirección General de Igualdad y un Departamento de Géneros y Diversidad Sexual, que por suerte vienen un poco a visibilizar, ¿no?, estas desigualdades históricas que se dan en el ámbito de la Cámara. Pensemos que la Cámara es un espacio que tiene esas dos partes, ¿no? Toda la parte parlamentaria y la parte administrativa. Son muchísimas las personas trabajadoras que transitan el espacio de la Cámara, así que crear una dirección de igualdad justamente tiene que ver con todos estos desafíos, con poder visibilizar las históricas desigualdades que se dan en este ámbito parlamentario y que el trabajo parlamentario lo hacen muchísimas personas que trabajan desde lo administrativo, y los desafíos tienen que ver justamente con eso. Le escuchaba recién a Agustina lo que tiene que ver con la visibilización, y en este año que creamos la Dirección General de Igualdad, también pudimos recuperar un poco la historia de las mujeres dentro del Congreso, ¿no? ¿Cuál es la trayectoria? Pudimos hacer
una investigación de cuáles fueron esas primeras mujeres trabajadoras allá por 1909 que empezaron a habitar este congreso. Ahí Graciela seguro está al tanto de este trabajo que hicimos, y tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con esas primeras mujeres que abrieron camino a muchas otras y que nos fueron marcando el camino. Entonces, digo, también para la Cámara era algo que jamás nadie se había puesto a mirar cuáles fueron las primeras mujeres que ingresaron al Congreso de la Nación, qué lugares ocuparon, y en esto de ir ganando espacios, ¿no? Entonces, un poco la creación de las áreas tiene que ver primero con poder visibilizar lo invisibilizado durante muchísimo tiempo. Digo, hace apenas un mes pusimos el primer cuadro de una mujer dentro de la Cámara de Diputados, que fue en la sala 1, el cuadro de María Remedios del Valle. Hay una sala en el Palacio que se llama Delia Parodi, ¿no? Con el apellido Parodi, y nadie le conoce la cara a Delia. Digo, también estos espacios que habitamos, y que siempre, digo, hay muchísimos cuadros en la Cámara, y todos los cuadros son varones que han formado parte de la historia, y las mujeres totalmente invisibilizadas. Y digo, tomando también lo que decía Agustina, la ley Micaela es una política central para las áreas de género, y es una política que estamos implementando de manera transversal en todas las áreas, y que lleva muchísimo trabajo y mucho esfuerzo, porque, digo, también es, más allá de esta capacitación obligatoria para todas las personas que trabajan en la Cámara, en la imprenta, en la Procuración Penitenciaria, en la Defensoría de la Niñez, que son todos estos espacios donde implementamos Ley Micaela, esto de que es un proceso, ¿no? Es un proceso que es continuo, que es permanente, que no se agota en un encuentro, 2, 3 o 4 que puedas pensar, sino que es una política continua y que siempre implica nuevos desafíos, y más en una estructura como es la Cámara de Diputados, tan amplia y con sectores, por supuesto, con brechas que están a la vista y con espacios sumamente masculinizados. No hay una mujer que forme parte del área de automotores, o sea, las mujeres no podemos manejar un auto. Digo, en el área de seguridad también hay una brecha enorme, ¿no? Y y después en áreas, no sé, áreas de educación o de salud, o en las subdirecciones, digo, las mujeres ocupan muchísimos lugares, pero a medida que la escala jerárquica va avanzando, la brecha, por supuesto que se va notando mucho más. Así que los desafíos son enormes, son muchísimos, y en ese camino vamos. Digo, la creación del Departamento de Géneros y Diversidad Sexual también es un hito en la Cámara. Se creó hace un año el programa de Empleo, Formación y Desarrollo para Personas Trans, y ingresaron a trabajar en la Cámara en distintos espacios. Es una política transversal, 20 compañeros que es la primera vez que acceden a un trabajo formal. Así que, bueno, la Cámara se está transformando y estamos en ese camino. Bien. El proceso de recuperación histórica también, ¿no? Viene tomando como mucha fuerza. Te iba a preguntar, Graciela, ¿qué importancia tiene en esto de las transformaciones de los últimos tiempos, esto de la recuperación histórica? Y bueno, no sé si me imagino que los motivos deben ser muchos, pero ¿qué análisis haces de la invisibilización de todos estos años? ¿A qué se debió esto, no? Esto de que siempre estuvimos y sin embargo nunca nos contaron. Bueno, la recuperación histórica está puesta en un primer plano. Esta visibilización tiene que ver, a ver, es sumamente importante, ¿no? Tiene esta cosa de lo restitutivo, ¿no? Que es uno de los pilares fundamentales de la historia de las mujeres, ¿no? O sea, restituir las mujeres a la historia. Y es importante, bueno, para combatir esta invisibilización. Ahora,
así como es sumamente importante y necesario e imprescindible lo restitutivo, un poco también en línea con lo que veníamos hablando un poco, es algo necesario, pero no es suficiente, porque lo restitutivo tiene que servir para cambiar lo constitutivo, y no es solamente un juego de palabras. O sea, una pelea que tuvimos que dar hace muchos años atrás, o sea, cuando yo empecé a estudiar, era, o sea, ¿para qué servía decir que había mujeres en la historia? O sea, ¿cómo salir de la anécdota banal, del comentario simpático, de la nota de color? ¿No? Bueno, o sea, restituir a las mujeres en la historia tenía que ver con escribir otras historias, con armar otras periodizaciones y con demostrar que unos sentidos que se consideraban universales en realidad eran totalmente androcéntricos, que lo que tenían estaban así atravesados por un montón de relaciones de inequidad, ¿no? Por ejemplo, cómo pensar la participación política, si quiero un ejemplo histórico, lo clásico, ¿no? El tema de la ampliación de los derechos políticos en el año 1912 con la ley Sanpeña. Bueno, sí, es un paso fundamental para la construcción de la ciudadanía a nivel nacional, es cierto, pero de universal sabemos que no tiene absolutamente nada, no solamente porque excluye a mujeres, sino porque excluye a extranjeros en un momento que constituyen un tercio de la población del país. Entonces, esta cosa de, bueno, es cierto, la ley Sáenz Peña representa una ampliación de la ciudadanía política, pero se está pensando en una ciudadanía que es excluyente para una determinada parte del país. Y eso, bueno, son relatos realmente que hay que revisitar y repensar de otra manera. Entonces, yo creo que todo el tema de lo restitutivo tiene que ir por ese lado, ¿no? O sea, cuando ponen el ejemplo de las mujeres en los procesos de independencia, bueno, es muy importante, pero creo que estamos trabajando todavía, bueno, en cómo se puede, o sea, qué sentido se les puede dar estas rupturas de los vínculos coloniales pensadas desde la experiencia sexual de las personas, ¿no? Que no sean solamente notas de color o notas anecdóticas, ¿no? Porque seguramente, no sé, si empezamos a escarbar, vamos a encontrar mujeres y disidencias en todos los aspectos de la vida social, porque la diferencia sexual es constitutiva de la experiencia humana. Entonces, cuando uno formula la pregunta, y por eso es importante la visibilización, encuentra las respuestas, de una manera o de otra. Creo que, bueno, es una batalla en la que estamos, es un proceso cultural, como bien decían acá las compañeras hace unos minutos atrás. En este último tiempo y en esto de la recuperación de las historias, bueno, también, ¿no? Hay algo que vinculado bueno, al oficio que a mí me toca ejercer, que es el de periodista deportiva, y en ese sentido, bueno, Eglis ocupa un lugar muy importante. Un poco nos contó, como no, estas anécdotas de parte del trabajo también. Eglis, quería saber cómo lo vivís desde tu experiencia personal. Vivimos tiempos también, ¿no? Un oficio, una profesión, en general ejercida por varones, en la que en los últimos tiempos, por ejemplo, ahora que se transmite, ¿no?, el fútbol femenino, el Estado en este caso decide contratar para esos trabajos a una planta de 16, 20 trabajadoras, ¿no? Y como esto de que la decisión de algunas empresas periodísticas también empieza a ser, ¿no?, incluir o contratar a mujeres. ¿Cómo lo vivís personalmente después de, bueno, de tu propia historia, ¿no?, y de tu propio recorrido, cuando por ahí al principio eras la única? Sí, yo primero quiero hacer una acotación en lo que estoy escuchando de las chicas que están acá hablando un poco de la Cámara de Diputados, la historia de las mujeres. A mí me dolió hoy, no hablo del pasado, pero me dolió hoy, por ejemplo, bueno, hace 2 días, que haya cambiado un gabinete entero y que no haya mujeres. No hay mujeres. Es una lucha permanente, y ya no acá armando un área de mujer, minoridad, no. Acá es el hecho de ver varones únicamente, de ver hombres, eso es que me molestó íntimamente. Y yo creo que que el problema fundamental que tenemos
no surge únicamente de la masculinidad, de los varones. Y ahora voy también a la parte deportiva. El problema más grave es que las que están en contra del feminismo son primeramente las mujeres. Yo he visto, he vivido y sigo hablando, hablo mucho en la calle, hablo mucho con la gente, y anécdotas que me dicen de, por ejemplo, mi hija no va a jugar nunca al fútbol, pero a eso del fútbol, la mujer es la que reacciona. No todas las que queremos, amamos, practicamos y estamos, trabajamos con el deporte, lo amamos realmente, pero no es así para el común de las mujeres. Y son muchas más de las que uno piensa, muchas más. En cuanto ahora, por ejemplo, River, hay elecciones a fin de año, Yelén. Y sabés que ahora River va a tener en su dirigencia un cupo femenino. Yo creo que en el caso de la mujer y los cupos y los trabajos que se ofrecen, también tienen que estar avalados por conocimiento. ¿Está? No, la elección simple de por ser mujer va a ir a ocupar este lugar tampoco me gusta. Me gusta que la mujer se preocupe. La lucha de la mujer a mí me parece digna desde todo punto de vista. Y me parece digno y me parece fantástico la incorporación de mujeres. Porque ahora, por más que no estén en los primeros planos, o como digo yo, es muy difícil que una mujer relate todavía, aunque hay un concurso para relatoras, es muy difícil permitirle, los hombres piensan eso, permitir que una mujer relate o comente un partido. Generalmente se opina más allá de lo que pasa en la cancha. ¿Está? Y eso todavía me sigue doliendo. Y estamos en el 2021. Pero nombrame a Yelén una relatora. No hay. Nombrame una chica que haga un comentario más allá de Viviana Vila. No hay. Nombrame una mujer que haya jurado el otro día en la Casa Rosada. No hubo. Entonces creo que es una lucha a no parar. A no parar. A no parar, chicas. Ustedes las veo, son todas muy jóvenes, pero la lucha continúa. Y la lucha es de todos los días y por más, y por más, y por más. A veces son 2 pasitos, se vuelven 3. Pero creo que hay que estar preparada para esta lucha. Aún hoy en el 2021, aún hoy. Creo que se han logrado cosas, pero no. El tema, por ejemplo, vamos a hablar de Argentina, por supuesto, pero lo que pasa en Afganistán con las mujeres es de terror, es de terror. Yo me acuerdo cuando fui, les quiero contar esto porque esto habla también, cuando fuimos que me nombraron dirigente de América y pude ir a Marruecos a competir con los demás continentes, cuando yo me peleé, a mí me nombran porque me peleaba porque no había competencia internacional de fútbol femenino. No había caso, no había ni Copa Libertadores, ni Copa América, no había nada. Y yo le decía Grondona y Grondona, pero hablaba con Grondona, y después salía la mujer y decía, jamás mi nieta va a jugar al fútbol, porque es cosa de varones. Entonces uno se da cuenta que ahí la contra no era él, sino era la mujer que estaba al lado, ¿está? Por eso hablo de las mujeres. Yo me acuerdo que cuando fuimos a ese lugar, ganó la africana, era de Etiopía, Rina, pero ¿ella qué quería? Ella no quería competencia deportiva, solo quería que las mujeres adolescentes, que las chicas adolescentes no se le mueran de SIDA. Entonces es una lucha muy grande y hoy estamos viviendo acá. Lucha para el deporte, pero primero lucha para que coman las chicas. Lucha para que disfruten de su niñez, su adolescencia. Es un trabajo intenso que se debe hacer. En el caso de las periodistas, yo creo que
lo primero que tienen es que llegar, pero a partir de la capacidad, ¿está? No me gustan los cupos por cupos nada más. Me parece que el cupo tiene que tener un buen respaldo. Entonces, eso nos va a ayudar a todas las mujeres a vencer un poco más a esta masculinidad. Ya que Elis trae el tema, les pregunto cortito antes de la última pregunta por ahí, si tienen una posición respecto del cupo, ¿no? Al resto. A ver, una cosa, yo quiero reforzar una cosa que bueno, dice Dora Barrancos, que me imagino que todos la hemos leído, y si no lo hacen es una invitación a todo el mundo a que es una excelente lectura, basándose en Judith Butler un poco, que es una filósofa feminista, bla, bla, no importa. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado, o sea, esta cosa de que, bueno, un cuerpo femenino no se traduce en una agenda feminista. Entonces, o sea, y esto va con esto que vos venís preguntando, o sea, porque haya un cupo femenino, eso no quiere decir que haya una política feminista. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el cupo, no sé, puede a veces caer en una cuestión de corrección política y despolitización en consecuencia, si no se llena de un contenido conceptual que promueva la equidad y la paridad entre las personas, ¿no? Eso me parece que es fundamental, fundamental. Y no sé, yo escuchaba esta cosa de, bueno, mi nieta, mi hija no va a jugar al fútbol, yo también lo pienso de las masculinidades, que es una cosita que habían dicho al principio. ¿Cuántas cosas son tan dañinos para aquellos niños que son varones y no quieren jugar al fútbol porque les gusta el ballet o porque les gusta una cosa que es considerada de mujeres? Eso es la presión que tienen esos chicos, es espantosa y tan dañina como la de aquella niña que desea fervientemente jugar al fútbol. Entonces, o sea, las relaciones de género y el feminismo tienen que ver con las personas, no solamente con las mujeres, ¿no? Esto me parece como importante rescatarlo y que quede claro para lo que estamos, no sé, es mi postura al menos, ¿no? Y es por lo que yo peleo cada día que me levanto. Eso. Gracias. Y abogando un poquito lo que decía Graciela y también convalidando lo que decías, Graciela, respecto a que la idea de que hagamos esta como especie de arqueología o antropología con el rol de nosotras y las disidencias en la sociedad no tiene que ver con que seamos una nota de color, sino que tenga que ver con inscribirnos dentro de un movimiento político de larga data, que lejos está de ser de una moda reciente, sino que tiene que ver justamente con inscribirnos dentro de una línea histórica que además está plagada de mucha lucha, pero también de mucho dolor y de mucho sufrimiento, y que gran parte de los capítulos de conquista de esta historia de las mujeres y las disidencias está escrita sobre la piel de nuestros cuerpos, ¿no? Milito en la fundación que lleva el nombre de una compañera nuestra arrebatada en un femicidio realmente evitable, y siempre decimos esto, ¿no? Militamos con mucha alegría y con mucho amor la ley Micaela porque creemos también y abogamos a una mirada de la perspectiva de género anclada en los derechos humanos y no anclada en una mirada punitivista para resolver un problema tan complejo como es la violencia de género, pero nos gustaría mucho más poder militar esta ley junto con Micaela, y Micaela seguramente la estaría militando como militaba dentro del movimiento Ni Una Menos, y nos hubiera encantado que no haya ley Micaela, ni ley Brisas, ni tantas otras leyes, normas y fechas que nos hacen acordar a las nuestras que no están, ¿no? Entonces sí, me suma lo que decía Graciela de no hacer de esto como una especie de nota de color sobre nuestra irrupción dentro de la historia, sino inscribirnos dentro de un movimiento político heterogéneo, complejo, con marchas y contramarchas, con avances y reveses, pero que bueno, sigue avanzando, ¿no? Respecto muy breve a la cuestión de cupo, lo cierto es que cuando a principios de la década del 90 se sanciona la ley de cupo para el Congreso Nacional, realmente la representación de las mujeres en el Congreso fue muy importante. Es decir, que si no aparecen estas normativas de discriminación positiva, como se suelen llamar, realmente muchas veces nos cuesta llegar. También coincido que un cuerpo feminizado o un cuerpo femenino no es de por sí garantía, ¿no? Nosotras no somos feministas por haber nacido mujer,
sino que somos feministas porque, bueno, hemos padecido muchas cosas primero, y segundo porque después nos hemos dado a la decisión política de serlo, ¿no? Y me parece que sí sirven las leyes de cupo porque nos dan ese piso, pero el techo todavía sigue estando muchísimo más arriba. Y también, respecto a lo que decía Graciela, y yo lo mencionaba hoy al inicio, la cuestión de trabajar también en las masculinidades. Y realmente me parece que nuestras instituciones deportivas son un lugar excelente para esto. Insisto, el caso de Fernando Pastorizo creo que hizo que se usara a un deporte como chivo expiatorio para decir todas las cosas que se hacen mal respecto a las masculinidades violentas que se construyen. Pero creo que en todos los deportes hay algo de esto, hay algo que revisar, que tiene que ver con las ideas androcéntricas, que tienen que ver con que los cuerpos masculinos y varones heterosexuales son más fuertes que el resto y tienen que imponer una autoridad de manera agresiva sobre el resto. En las escuelas se habla de bullying, pero me parece que en definitiva tiene que ver con todo esto, y que también hay infancias y adolescencias masculinas abusadas, violentadas y perjudicadas por todos estos estereotipos de género, ¿no? Y un poco, no recuerdo qué compa, Eilis creo que era lo que la decía, pero bueno, también nosotras también reproducimos estereotipos de género. Incluso las mujeres feministas que todos los días nos damos a esto, lo reproducimos, lo tenemos incorporado, lo hemos reproducido a lo largo de nuestra vida, batallamos contra estas cuestiones que nos interpelan, porque no venimos de un repollo feminista por ahí, sino que nacimos en esta sociedad, en estas familias, crecimos en estas instituciones. Y me parece súper interesante esto que decía Graciela también, que la cuestión de la perspectiva de género anclada en los derechos humanos y en las instituciones deportivas es algo que nos atraviesa a todos por igual, digamos, ¿no? Por supuesto que reconocemos que las mujeres y las disidencias somos las que nos llevamos la peor carga de la violencia, ¿no? Por eso hablamos de los femicidios, por eso hablamos de los transvesticidios, pero eso no significa también que el resto de las identidades no lo sufren, no lo padecen, y que en alguna medida padecemos y reproducimos. Así que esto también para tener una mirada un poco paciente respecto al proyecto, y yo siempre cuento esto cortito y con esto termino. El papá de Mica, Yuyo, que lo deben de conocer, y ha sido un gran promotor de la ley Micaela y ha decidido empeñar su vida en esto. Mica, bueno, estudiaba en Gualeguay, y cuando iba a Colón, a la casa de los viejos, a robarle la camioneta para irse a militar, Yuyo le esperaba con un cartelito de un muñequito dibujado que decía ni una menos, ni uno menos, y se lo pegaba en la heladera. Entonces Mica llegaba y miraba ese cartelito y bueno, y se ponían a discutir y le rompía el papelito de ni uno menos, porque se acuerdan que el ni uno menos era la forma en la que, un poco frente al ni una menos de las mujeres, se decía, bueno, también hay muertos varones, ¿no? Por violencia en las calles. Y ese papá es el que hoy cuenta esta anécdota riéndose cómo le hacía enojar a Mica, y cuánto ha aprendido, ¿no? Y bueno, yo creo que la vida ha sido bastante más amable con muchas y muchos de nosotros, que nos permite, al abrazar estas banderas, involucrarnos con estos temas sin tener el dolor de perder una hija, de perder una amiga, de perder una hermana. Entonces, bueno, me parece que digo, ese papá, ¿no? Peleador con su hija feminista, transformado hoy en una bandera de lucha, me parece que es un ejemplo hermoso. Y ellos siempre dicen, ¿no? De queremos tener nietas que vivan en la sociedad que Mica no pudo disfrutar, que salgan a bailar con short y puedan volver a sus casas tranquilas. Y bueno, me parece que eso también es una mirada muy hermosa respecto a esto, ¿no? Construir una sociedad mejor para nosotras, construir una sociedad mejor para quienes vienen. Así que bueno, eso como anécdota y para compartir y finalizar. Bien. Bueno, para ir cerrando, a mí en este conversatorio particular, ¿no? Con un tema, bueno, también bastante específico y en una fecha especial, es en la Semana de los Derechos Políticos de la Mujer, de las Diversidades, les iba a preguntar, como para cerrar, ¿cuáles piensan por ahí que son los desafíos precisamente en cuanto a pelea por los derechos políticos, ¿no? Vinculados al deporte o no tanto, vale también no tanto, ¿no? Creo que todo nos atraviesa a todos en todos los ámbitos.
Bueno, si quieren, yo me largo primero. Yo creo que definitivamente tratar de ir eliminando esas barreras de las que estuvimos hablando, creo que durante todas estas horas, esta hora, ¿no? Este, creo que el camino es larguísimo, estuvimos diciendo durante toda esta hora, poder conquistar estos derechos políticos nos demuestran, como dijo Graciela, como dijo Eglis, Agustina, Gisela, que uno o una da pasos para adelante, pero también hay pasos para atrás y que la lucha es larga y que tiene que existir esta persistencia porque sabemos que tenemos que seguir porque esto tiene para largo, ¿no? O sea, me parece que no hay que bajar los brazos, tenemos que seguir, que los desafíos son muchísimos, que tenemos que ir en busca de esa equidad, tratar de eliminar eh, los estereotipos. Me parece que Agustina lo nombró muchas veces, trabajar con masculinidades. Me parece que tenemos mucho tiempo trabajando, hemos empezado trabajando con mujeres, por supuesto, porque durante muchísimo tiempo estuvimos invisibilizadas en el ejercicio de nuestros derechos primero y, por supuesto, como consecuencia la violencia que sufrimos a partir de no haber podido ejercer nuestros derechos. Pero también para poder modificar todo esto tenemos que trabajar con las nuevas masculinidades para para modificar todas estas prácticas, ¿no? Para incorporar a toda la sociedad y cambiar todas estas prácticas. Entonces, trabajar nosotras, pero que trabajen también y modificar estos estereotipos que nos afectan a nosotras y que los afectan a estos estereotipos, a estas masculinidades y trabajar en esas nuevas masculinidades para modificar y pensar en otro tipo y pensar que en otra vida libre de violencia, por supuesto, es posible y más equitativa también, ¿no? Me parece que esa es la forma que ese es el desafío, ¿no? Trabajar todos y todas y todes juntos para llegar a esa posible, o esa equidad, ¿no? Bueno, en el caso mío, a Yelén y a todas les quiero contar, yo estoy en un trabajo muy especial en este momento, porque no hago diferencia de ningún tipo. Estoy con el tema de inclusión también, pero de inclusión a discapacitados. Entonces ahí es un trabajo muy duro, chicas, muy duro. Ustedes no tienen idea de la ignorancia, la falta de respeto, la desatención, las peleas continuas que tengo, como a mí no me importa nada, me peleo con todo el mundo y no me importa, y como dije antes, no me importa el ridículo. Decirle, por ejemplo, ¿conocen Mar del Plata ustedes? Decirle al dueño de la Fonte d'Oro, que es uno de los lugares más importantes, digamos una confitería donde uno, pero no está puesto una rampa acá en la esquina, lo tiene que hacer la municipalidad. ¿Y vos por qué no lo haces con toda la plata que te entra? ¿No tenés vergüenza que no puede venir una señora con un cochecito o un discapacitado? ¿Por qué Mar del Plata no tiene playas inclusivas? ¿Por qué no hay posibilidad de caminos para que una persona que esté en silla de ruedas o que no pueda caminar vaya a la playa y disfrute el mar? Y acá, para todas le digo que ya no es el tema masculinidad, feminismo, nada. Acá hay una depredación de los derechos de los discapacitados que a mí hasta me da vergüenza como ser humano, con todos los avances que ha habido. Pero se los quería contar porque esto también hace a que demos vuelta a la sociedad
y que empecemos a pensar en el que está al lado, que es igual a nosotros, el hombre, la mujer trans, todos somos iguales. El Down, el que tiene una parálisis cerebral, el que tuvo un accidente, el que tuvo una ACV. Yo les digo a todos, cualquiera de nosotros algún día puede llegar a ser discapacitado. Empecemos a atenderlo. Y perdón que me fui del tema, perdona, Yelén, pero quería decirle a todas, porque este trabajo es un trabajo que también hace al trabajo de posicionarse la mujer. Nos va a costar y vamos a tener que seguir trabajando muchísimo. Y vos, Ayelén, como periodista también, muchísimo. Y vas a tener que rendir examen todos los días porque te lo van a pedir. Te lo van a pedir de una u otra manera. Te lo van a pedir con una mirada, verbalmente, o con una comunicación no verbal, pero ahí va a estar. Bueno, hay que estar preparados. Yo creo que con preparación, con ganas, con fuerza, con trabajo, con dedicación, podemos ir progresando todos los días y ocupando lugares que nos merecemos. Bueno, muchísimas gracias a todas por el tiempo y por los aportes. En serio, gracias también a quienes acompañaron del otro lado. Solo contarles que a través de la Confederación Argentina de Deportes y de FAMUD se está trabajando también en la cuestión del cupo para ir pensando un cupo progresivo, por eso también se hacen estas capacitaciones y estos conversatorios, ¿no? Para después por ahí poder plasmarlo en una ley que promueva obviamente la participación de las mujeres y las diversidades. Gracias otra vez, en serio, por el tiempo y la predisposición y los aportes. Les mando un abrazo grande a todas. Gracias Gisela, Inés, Graciela, Eglis y Agustina, y también a quienes nos acompañaron del otro lado. Nos volvemos a ver el miércoles que viene.